Los Estómagos están sonando, esta banda de, bueno, allá por finales de los años 80, aquí en Uruguay, desde Pando, muchos de ellos. La voz líder era de Gabriel Pelufo. Luego se transformaron en Buitres después de la una. Estamos hablando de esta banda de rock, sonando en este tramito aquí de la rueda de Amarreando. Sonando estaban algunas voces en los pasillos, estábamos charlando en lo previo a propósito de, bueno, algunas situaciones que se están dando. Algunos creen que, bueno, son piezas de un dominó que se está jugando y que no somos nosotros precisamente los que tenemos la pieza para continuar. Pero bueno, con ellos vamos a estar charlando. Me refiero que tengo aquí en los estudios primero a, no sé, el que tiene pelo, aquí los dos tienen pelo, hay uno que tiene un poco más. Claro, tienes razón. El Ángel tiene más en la barbita. Tiene un poco más. No le conocía esta barbita. Esta no se la tenía, ¿eh? No se la tenía. Un modernismo que le dicen. Esa voz es de Edgardo Celar, pero a quien estamos referenciando, que tiene una barbita muy especial, muy particular, es Ángel Vera. Bienvenido, Ángel Vera. ¿Cómo le va? Muy bien. Escuchando a Los Estómagos, recordando una muy vieja canción que tenían. Creo que se llamaba Imperialismo y repetían en el estribillo, se llama imperialismo, y era una canción muy combativa de aquella época. Pero nosotros venimos sobre todo a hablar de las andanzas de nuestro hermano mayor de Estados Unidos y los ataques a través de la OEA, tanto a Nicaragua, que está en danza, y el seguimiento de los ataques recién comenzando, porque si bien fueron duros, recién están comenzando, diplomáticamente por lo menos, a Nicaragua, ¿no? Son dos temas que nos gustaría tocar esta mañana. ¿Cómo no? Recordemos que Ángel Vera es integrante responsable de internacionales del Partido por la Victoria del Pueblo, del Espacio 567, integrante de la coalición de izquierda Frente Amplio. Alguien quien ha estado planteando en más de una oportunidad en estos mismos micrófonos, en esta misma ruta de la comunicación, en los 11:30 de amplitud modulada y también por las distintas plataformas digitales, en las emisiones por internet, es Edgardo Ollenar, con quien, bueno, en más de una oportunidad Alberto mismo ha estado charlando y ha planteado un punto de vista muy particular en determinado momento cuando hubo una ofensiva. Hay ofensivas mediáticas planificadas que se dan cada 2 o 3 meses. Bueno, en determinado momento una ofensiva bastante interesante acerca de Nicaragua, y con eso estuvo charlando precisamente Alberto con Edgardo Celar, que también lo tengo aquí en el estudio, o sea que le estamos dando los buenos días, la bienvenida. ¿Cómo le va? Salud, compañeros, compañeras. Estamos en un momento muy complejo de la historia, ¿no? Un cambio de paradigma y tal vez uno de los momentos de crisis más brutales desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista de los derechos de los pueblos, desde el punto de vista de la invasión por todos los medios, inclusive aquellos que nos han proveído a través de la revolución tecnológica, técnico-científica, los medios de comunicación, WhatsApp y demás, formando cabezas, deformando cabezas, formando ideas, deformando ideas y contribuyendo a construir un poder que en lo mediático es absolutamente funcional al poder mundial, que es el poder del imperialismo. Imperialismo que no queda reducido exclusivamente a la gran potencia del norte, que está siendo conducida por este loco de mente que puede llevar a la desaparición de la humanidad, llamado Trump, como le gusta decir al compañero Maduro. Creemos que Inglaterra, Francia, España, Italia, en Suecia a la derecha, ¿se acuerdan de aquella película El huevo de la serpiente? Es brutal después de tantas décadas tener que comprobar que efectivamente estamos ante una coyuntura histórica en la cual el resurgimiento del nazifascismo, de una derecha que actúa a ultranza, que tiene sus personeros acá en nuestro país también y demás, está conmoviendo y violando los derechos de la humanidad en forma absolutamente impune. Nosotros hemos tenido una consigna, nosotros como partido, verdad, justicia, nunca más, y memoria, mucha memoria, porque sin la memoria la construcción de una sociedad justa es absolutamente imposible, y también sin la consecución de los otros 3 pilares.
En ese sentido es que nosotros, vamos a realizar algunos aportes con respecto a lo que está pasando hoy, tratando desde un punto de vista objetivo de no sacarle el cuerpo a la polémica con aquellos que hoy hablan más por la boca del imperialismo que por la boca de los pueblos. No sé por dónde empezar, por cuál de estos dos, en principio, que enumeró Ángel en el inicio, ¿no? Estas dos piedritas en el zapato que ya tiene y molesta mucho, por cierto, a Estados Unidos. Pero lo que sí de pronto molesta mucho más, y a nosotros en particular, los uruguayos, es que quien esté encabezando esta ola sea precisamente un oriental, ¿no? Sí. Que también lo promovió la fuerza política que ustedes integran, la grande, la coalición. No es un personaje menor. Yo diría que yo lo calificaría simplemente de un enorme trepador, que llega al punto de traicionar los principios del Frente Amplio, como el propio Frente Amplio ha sabido definirlo y expulsarlo de su fila, ¿no? Nuestro interés es hablar, por supuesto, de Almagro, pero el tema de Almagro es prácticamente marginal frente a los sucesos que están pasando tanto en Venezuela como en Nicaragua, ¿no? Sobre Venezuela, digamos rápidamente, la polémica que existe hoy a través de la OEA, justamente a través de Almagro, es el reconocimiento del nuevo mandato de Maduro. Hay que recordar que hubieron elecciones, que la participación electoral fue casi del 50%, igual básicamente que Chile, ¿no? O sea, en un país en donde no es obligatorio, ¿no? la participación suele ser de ese nivel. Ahora, Maduro ganó con el 67% de los votos, y el resto, un 30 y pico por ciento, lo tuvieron dos candidatos opositores. A eso hay que pensar también, hay que agregar el hecho de que hubieron otros sectores opositores que decidieron expresamente no participar en las elecciones como forma de deslegitimarlas. Y esto es una práctica común desde el 98 por lo menos, cuando gana las elecciones el compañero Chávez. ¿Cómo se da? Es simple. Cuando la oposición pierde una elección, la acusa de fraude. Cuando gana una elección, esa victoria, ese triunfo es legítimo. Es así de fácil, es así de oportunista. La Asamblea Nacional, la última Asamblea Nacional electa en el 2015, tuvo la victoria con una mayoría opositora. Perfecto, eso lo aceptan. No aceptan el triunfo de Maduro del año pasado, y ahora asumió. Eso por un lado, ¿no? Esa manera que llega al extremo de solicitar la Asamblea un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas. Hace un año que lo están pidiendo, y ya están pidiendo también una intervención militar extranjera, y esos son problemas graves. Tenemos, por ejemplo, los intentos de Trump y los Estados Unidos para derrocar al chavismo por cualquier medio, y recordemos que esto arranca desde el golpe de Estado del 2002, con violencia indiscriminada, con las prácticas de manuales de golpes de Estado, con las guarimbas, hubieron muertos, mutilados, destrucción de infraestructura. Y bien, hoy están negándose al diálogo, están llamando a la intervención extranjera, no solamente con Estados Unidos, también con Colombia, con Brasil, ¿no? Hace un par de días se denunciaba los problemas limítrofes con Guyana. El llamado Grupo de Lima, por ejemplo, sacó un comunicado, y varios países debieron bajarse de uno de los puntos que se refería justamente a la zona del Esequibo de la Guyana, porque lo que había hecho el gobierno era simplemente proteger su frontera. Entonces tenemos un problema realmente grave, y ¿qué es lo que sostiene en última instancia a Maduro? Lo sostiene el apoyo de la población, en particular de los sectores más pobres.
que viven mejor que vivían antes, a pesar de la guerra económica, a pesar de los problemas que existen de distribución de alimentación y los problemas de la salud que existen. O sea, hay una historia ya larga de agresiones, de lucha interna, a la que se ha agregado la lucha diplomática y la lucha financiera desde el exterior. Y cuando uno piensa en Almagro y piensa en la OEA, dice, ¿y quiénes son los que están, quiénes son estos gobiernos que integran el Grupo de Lima? Uno, la verdad, no tienen calificación democrática para poder opinar, por lo menos esos gobiernos. Estamos hablando de Paraguay, ¿no? Con golpes, elecciones, amañadas, con asesinatos de militantes sociales. Está Honduras, otra vez golpes, fraudes, asesinatos políticos. Guatemala, que es el reino de la impunidad. Está Colombia, ¿no? En Colombia este año ya murieron 7 líderes sociales, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces hay algo que a uno le dice, ¿qué es esto? Todos estos gobiernos tienen una dudosa calidad democrática, son todos neoliberales. Bueno, hay que decir que eso también lo había firmado México, ¿no? México integraba el Grupo de Lima y se bajó con el cambio de presidencia con López Obrador hace un mes. López Obrador sí que tiene mucho, me parece, el narcoestado, ¿no? Y está luchando contra esa herencia maldita. Tan narcoestado como Paraguay. Que sí, tiene un narcopresidente, además. Sí, pero con un tamaño especial. Con un tamaño especial. Sí, claro. Es un continente casi. Influyó mucho, me parece, la opinión de López Obrador para que Uruguay no... Probablemente. Me parece que sí. Probablemente. ¿No? Uruguay, yo decía alguna vez que tenía una postura más o menos enigmática, pero hoy se está planteando bien, ¿no? En función a cómo venía. Sí, nosotros estamos convencidos de que es necesario promover el diálogo, como se está haciendo, la defensa de la soberanía nacional venezolana. Para eso se puede contar con México, con Bolivia, con El Salvador, con Nicaragua y con buena parte del Caribe. Bueno, Cuba, podemos agregar a Cuba, también incluso a España y a la Unión Europea, que tienen posiciones críticas pero dialoguistas, y eso es importantísimo porque en la medida de que haya diálogo puede haber una solución. Y por supuesto China, Rusia, Bielorrusia, India, también Irán, ¿no? Que son un contrapeso político, geopolítico respecto a los Estados Unidos. Los que tienen que resolver estos problemas, obviamente, y sin injerencias ni interferencias, son los propios venezolanos. Pero hay que destacar, incluso, porque dentro del Grupo de Lima hay algo que se me había pasado. Está Brasil. Por favor. Está Brasil. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay algo que quiero subrayar. Curtis, el ex jefe del Comando Sur estadounidense, ¿no? Había anunciado hace un año que una crisis humanitaria en Venezuela justificaría la intervención norteamericana, ¿no? Y ahora Hamilton Mourão, que es el vicepresidente de Brasil y que es más gorila que Bolsonaro, ¿no? Está proponiendo una invasión humanitaria para derrocar a Maduro, ¿no? En definitiva, Brasil está volviendo a adoptar las viejas políticas subimperialistas de Couto de Silva, ¿no? De los viejos dictadores del año 64. Nos fuimos muy atrás. Y bueno, lo que la oposición venezolana busca es eso, una solución militar, un golpe militar o una intervención militar. Y el gobierno uruguayo correctamente tiene que promover el diálogo, defender la soberanía, mantener la embajada abierta, que eso es importantísimo, ¿no? Y con un embajador en funciones, ¿no? Que no es un detalle, ¿no? Dentro de todos los actores, tenemos embajador todavía. Dentro de todos los actores que nombró Ángel Vera, no nombró, me parece a mí, alguien fundamental, que son los medios de comunicación, que son los que operan realmente justamente para la desestabilización, por ejemplo, en este caso puntual de Venezuela. Sin duda es así. Una gran responsabilidad. Sin duda es así. Son un eco, forman los núcleos básicos de opinión,
saben qué ocultar y saben qué exponer, saben a qué aludir y a qué eludir, y se eluden todo ese montón de problemas que hemos indicado con el compañero recién de América Latina, para poder atacar hoy a Venezuela y ya mismo en proceso un ataque directo a la República de Nicaragua. Hablando de Nicaragua, lo uno con lo que dice el vicecanciller de Paraguay, Hugo Saguier. Nicaragua podría convertirse en una segunda Venezuela si mantiene el curso que está siguiendo. Sí, es gracioso, ¿no? Que en un país, yo estuve ahora como delegado del FA en las últimas elecciones, como veedor, digamos, ¿no? Era patético lo que pasaba ahí adentro, es patético lo que pasa hoy en Paraguay, es patético que venga una ministra, creo que fue de trabajo, a decir acá que más del 50% de la fuerza laboral gana menos del salario mínimo, y por ese motivo la capacidad de competir de Paraguay es tan elevada. Es patético lo que ocurre con los grupos autóctonos, con los llamados indígenas, las masacres que se han realizado históricamente y que se continúan realizando contra los mismos, y la violación de todos los derechos humanos en ese país, de las minorías y de las mayorías de las clases trabajadoras. Es patético, pero en fin, yo quería estar un poco eso, digo, porque el gran tema que nosotros tenemos hoy es contextualizar en una coyuntura mundial en la cual la ofensiva de la derecha guerrerista, que tiene como fundamental sustrato de ingreso la venta de armas, recordemos, por ejemplo, que no se le mueve un pelo al hijo de la calle o al hijo de Bordaberry a la hora de hablar de dictaduras, cuando Estados Unidos tiene hoy como principal comprador de armas a Arabia Saudita, una dictadura brutal en la cual se le corta la cabeza en la calle a la gente que piensa diferente. No, pero bajando nuevamente a tierra, en esta coyuntura mundial nosotros tenemos dos o tres grandes temas. Uno, cómo analizamos la coyuntura, y el otro, cómo nos paramos como país y cómo nos paramos como izquierda acá en el Uruguay, ¿no? Una pequeña reseña antes de ir al tema de Nicaragua, ¿no? Me hace mucha gracia lo que hizo este señor presidente, ¿cómo es que se llama el gordito porque vos sabés que me olvido el nombre a propósito, que es el presidente de la Cámara de Representantes, Gandini. Gandini, claro, no me acordaba. Le mandaron una carta firmada y diciendo que es el presidente de la Cámara, en contra de un gobierno elegido democráticamente por su pueblo, con un nivel de participación que fue superior. A ver, cuando decía Ángel, se votó más desde el punto de vista de lo que es el padrón electoral y se ganó por mayor porcentaje en Venezuela que en Paraguay, Chile, Colombia, Argentina, Perú y Estados Unidos, donde el presidente de Estados Unidos perdió por 1 millón de votos y ganó por cómo está estructurada la constitución de esa república, ¿no? Por cómo se pondera el voto. Está en todo su derecho, ellos tienen su constitución. Los venezolanos tienen la suya. Bueno, esta gente que se asusta, esta gente que habla de que el Uruguay tiene relaciones poco menos que promiscuas y con respecto a estos países, y sobre todo con respecto, yo escuchaba el otro día al hijo de la calle hablar de la relación de Uruguay con Venezuela. Sería interesante que hiciera una pequeña revisión histórica sobre qué pasó durante el gobierno de blancos y colorados cuando se da el golpe de Estado en Venezuela con respecto a un presidente electo, y de allí para adelante todas las intentones que hubieron. Pero sería interesante también que analizara a la hora de hablar de aspectos de tipo ético y de relaciones comerciales y demás, y de supuesta tráfico de influencias y cosas, ¿qué pasó durante el gobierno de su padre? ¿Qué pasó durante el gobierno de su padre con el Banco Pan de Azúcar? ¿Qué pasó con el Banco Comercial? ¿Qué pasó con las primeras plantaciones y las denuncias que hubieron de eucaliptus? Cuando empieza todo quedan denuncias públicas que están hoy, se puede ir a la Biblioteca Nacional, en la cual se habla de coimas, se habla de haber recibido por parte de quienes formaban parte de su propia familia las coimas para que esto se llevara adelante. Entonces es muy complejo, porque en ese mundo en el cual la mentira es verdad y la verdad es mentira, nosotros tenemos que enfrentarnos a una realidad en la cual la satanización de todo aquel
que tenga la dignidad, independientemente de los errores que pueda, y ahí es donde yo respeto la decisión que toma el pueblo uruguayo a través de su gobierno, de respetar y de no inmiscuirse, porque es no solamente legítimo y legal, es éticamente reivindicable lo que se haga en Venezuela. ¿No? Lo que el pueblo vote y cómo se tome el gobierno. Bueno, ¿a qué iba? Lo que realmente está pasando hoy acá es que todo esto de lo cual se está hablando, todo esto que se quiere deslegitimar, tiene que ver con una visión política. Hoy, en América Latina, lograron a través de los medios de comunicación masiva, de la acción de la iglesia que apoya a esta muchacha morocha, ¿cómo se llama? Alonso, creo que es, ¿no? La que debía $30.000 que no los pagó y demás, o parece que los pagó ahora, pero que fue financiada por Veraca y financiada por instituciones religiosas que reciben la prebenda de parte del Estado de no tener que pagar absolutamente nada desde el punto de vista impositivo. Cuando ella habla de todo esto, cuando habla de Dios y demás, estamos ante un problema muy serio, ¿no? Porque hoy se está nombrando a través de los mecanismos que ellos están utilizando y se está desarrollando una práctica política que es muy similar a la práctica política que desarrolló Hitler. Y hoy están desarrollando Bolsonaro en Brasil y ella está llamando a la gente y forma parte de un partido que la contiene y que la tiene como candidata a organizarse porque Dios es quien les da la posibilidad de pensar en cambiar y en pensar en transformar la sociedad. En ese complejo panorama en el cual inevitablemente nosotros no podemos dejar de analizar lo que está pasando en Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, con Bolivia. Y si nosotros entendemos que el accionar del imperio es por nombres, es por Ortega, es por Evo Morales, es por Maduro, no. El tema es la geopolítica. El tema es que hoy para el mundo capitalista y para el imperialismo, Venezuela es petróleo, es oro. Venezuela son riquezas inconmensurables. Venezuela es geopolíticamente fundamental para poder desarrollar su estrategia imperialista de acumulación de riquezas a costa de la muerte y el sacrificio de los pueblos. En Nicaragua lo mismo. En Nicaragua se comenzó a hacer algo que ya desde la época de los españoles se tenía visto, el famoso canal. Ese canal es uno de los componentes centrales, que no tiene nada que ver con el sandinismo como enemigo. Ese canal, desde el punto de vista político, desde el punto de vista geopolítico, es uno de los componentes centrales de esa barbarie que se está haciendo contra el pueblo nicaragüense. No se le mueve un pelo acá a los muchachos estos, cuando en Colombia mataron el año pasado a 172 líderes y lideresas desarmados, que lo único que hacían era un trabajo social para poder recomponer una sociedad fracturada. No se les movió. Este año ya llevan 9 muertos. Este año estamos ¿hoy cuál es? 10, 11. 10. Hoy es 10. Un muerto por día. No dicen nada, no dijeron nada cuando dieron el golpe de Estado en Paraguay, no dijeron nada cuando dieron el golpe de Estado en tantos otros países, en Honduras, por ejemplo, en Brasil no dijeron nada, no se les movió un pelo. ¿Por qué? Porque callan, el que calla otorga. ¿Y saben qué, queridos compañeros? El que otorga es cómplice, y es cómplice de todo esto que está pasando hoy en América Latina. En Nicaragua, yo voy a hacer una lectura. No quiero profundizar porque sé que dentro de la izquierda y nosotros mismos tenemos algunos matices. Creo que hay algunos compañeros que son referentes históricos de la izquierda, intelectuales, revolucionarios, como Telia Caloni, como Atilio Borón, ¿no? que son puntos de referencia, o como Ignacio Ramonete en la entrevista que le hace a Maduro y es publicada por el Diplomatic. Sería interesante que la leyeran. Pero voy a leer porque me parece que guarda la distancia necesaria una publicación en página 12 del compañero.
La dolorosa coyuntura actual en Nicaragua ha precipitado un verdadero aluvión de críticas. La derecha imperial y sus epígonos en América Latina y el Caribe redoblaron su ofensiva con un único y excluyente objetivo: crear el clima de opinión que permita derrocar sin protestas internacionales al gobierno de Ortega, elegido hace menos de 2 años, noviembre de 2016, con el 72% de los sufragios. Esto era previsible. Lo que no lo era fue que en esa arremetida participaran con singular entusiasmo algunos políticos intelectuales progresistas y de izquierda que unieron sus voces a los lenguaraces del imperio. Un notable revolucionario chileno, Manuel Cabieses Donoso, de cuya amistad me honro, escribió en su flamígera crítica al gobierno sandinista que la reacción internacional, el sicario general de la OEA y los medios de desinformación, el empresariado de la Iglesia Católica se han adueñado de la crisis social y política que gatillaron los errores del gobierno. Los reaccionarios se han montado en la ola de la protesta popular. Descripción correcta de Cabieses Donoso, de la cual, sin embargo, se extraen conclusiones equivocadas. Correcta porque es cierto que el gobierno de Daniel Ortega cometió un gravísimo error al sellar pactos tácticos con enemigos históricos del FSLN, y más recientemente tratar de imponer una reforma previsional sin consulta alguna con las bases sandinistas, o actuar con incomprensible desaprensión ante la crisis ecológica en la reserva biológica Indomaíz. Correcta también cuando dice que la derecha vernácula y sus amos extranjeros se adueñaron de la crisis social y política, dato este de trascendental importancia que no puede ser soslayado o subestimado, pero radicalmente incorrecta en su conclusión, como son las de Boaventura dos Santos, la del entrañable y enorme poeta Ernesto Cardenal y Carlos Mejía Godoy, amén de toda la plétora de luchadores sociales que en sus numerosas denuncias y escritos exigen, algunos abiertamente, si otro en forma más sutil, la destitución del presidente nicaragüense sin siquiera esbozar una reflexión o arriesgar una conjetura acerca de qué vendría después. Conocidos los baños de sangre que asolaron Honduras, siguiendo la destitución del MES Zelaya, los que hubo en Paraguay, luego el derrocamiento exprés de Fernando Lugo en 2012, en Guatemala en 1954, o lo que hicieron los golpistas venezolanos después del 11 de abril, en el interludio de Carmona Estanga el Breve, o lo que está ocurriendo ahora en Brasil y los centenares de miles de asesinatos que ha hecho la derecha en las décadas del cogobierno FMI PRIAN en México, o el genocidio de los pobres practicados por Máquina Argentina. ¿Alguien en su sano juicio puede suponer que la destitución del gobierno de Daniel Ortega instauraría en Nicaragua una democracia escandinava? Una debilidad común a todos los críticos es que en ningún momento hacen alusión al marco geopolítico en el que se desenvuelve la crisis. ¿Cómo olvidar que México y Centroamérica es una región de principalísima importancia estratégica para la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos? Toda la historia del siglo XX está marcada por esta obsesiva preocupación de Estados Unidos por someter al rebelde pueblo nicaragüense, a cualquier precio. Si para ello fue necesario instalar la sangrienta dictadura de Anastasio Somoza de la Casa Blanca, no le tembló el pulso y actuó en consecuencia. Criticado por algunos representantes demócratas en el Congreso de Estados Unidos por el respaldo que Franklin Roosevelt le otorgaba al dictador, este se limitó a responder que sí es un hijo de puta, pero no es nuestro hijo de puta. Y las cosas no cambiaron desde entonces. Desde el 19 de julio de 1979 el Frente Sandinista derrotó al régimen somocista. El presidente Ronald Reagan no titubeó un minuto en organizar una operación mafiosa de tráfico ilegal de armas. Hay que acordarse muy bien de esto, porque algunos no lo mencionan nunca. Una operación mafiosa de tráfico ilegal de drogas y armas a los efectos de poder financiar, más allá de lo que autorizaba el Congreso de Estados Unidos, a la contra nicaragüense. Se conoció todo esto bajo el nombre de Operación Irán Contra. ¿Cómo hoy podemos ser tan ingenuos para obviar estos antecedentes o para pensar que estas políticas intervencionistas y criminales son cosas del pasado? Un país además que en tiempos recientes ha planeado la construcción de un canal interoceánico financiado por enigmáticos capitales chinos que competiría con el de Panamá, controlado de hecho, si no de derecho, por Estados Unidos. Estos no son datos anecdóticos, sino el fondo indispensable para calibrar con precisión el marco geopolítico
en que se desenvuelven los trágicos acontecimientos de Nicaragua. Todo lo anterior no significa obviar los graves errores del gobierno de Daniel Ortega y el enorme precio pagado por un pragmatismo que sí estabilizó la situación económica del país y mejoró las condiciones de vida de la población, pero hipotecó la tradición revolucionaria del sandinismo. Pero el pacto con los enemigos siempre es volátil y transitorio, y ante la menor muestra de debilidad del gobierno, y ante el grosero horror bastardo, el desprecio de la opinión de la base sandinista, aquellos que se lanzaron con todo su arsenal a la calle a voltear a Ortega, trasladaron buena parte de los mercenarios que protagonizaron los guarimbas en Venezuela y Nicaragua. Está aplicando ahora en Nicaragua la misma receta de violencia y muerte que se enseña en los manuales de la CIA. Conclusión, la caída del sandinismo debilitaría el entorno geopolítico de la brutalmente agredida Venezuela y aumentaría las chances para la generalización de la violencia en toda la región. Estando en el foro de San Pablo, que tiene lugar en La Habana, pude deleitarme con la contemplación del Caribe. Allí divisé a lo lejos un frágil botecito, lo manejaba un robusto marinero, y del otro extremo se encontraba una joven muchachita. El timonel parecía confundido y se esforzaba para mantener el rumbo en medio de una amenazante marejada. Y se me ocurrió pensar que esa imagen podía representar con elocuencia el proceso revolucionario, y no solo en Nicaragua, sino también en Venezuela. Bolivia, donde sea. La revolución es como aquella niña, y el timonel es el gobierno revolucionario. Este se puede equivocar, pero no hay obra humana a salvo del error. Y cometer errores que lo dejen a merced del oleaje y pongan en peligro la vida de la niña. Para colmo, no muy lejos se dibujaba la ominosa silueta de una nave de guerra de los Estados Unidos cargada de armas letales, escuadrones de la muerte y soldados mercenarios. ¿Cómo salvar a la niña? Botando el timonel al mar y dejando que se hundiera el bote, y con él la niña, entregándola a la turba de los criminales que se agolpan sedientos de sangre y prestos a saquear al país, robarle sus recursos y violar y luego matar a la jovencita. No veo que sea esa la solución. Más productivo sería que algunos de los otros botes que se encuentren en la zona se acerquen al que está en peligro y hagan que el desastrado timonel enderece el rumbo. Hundir al que lleva a la niña de la revolución o entregarla al navío norteamericano difícilmente podrían ser consideradas soluciones revolucionarias. Creo que la estatura ética, moral, política, ideológica y la conducta histórica de Borón merece que por lo menos nos hagamos a reflexión a partir de esto que escribió el año pasado. Edgardo, la verdad que fuerte, claro, sí, vamos a ver si colgamos esta charla con Ángel y con Edgardo para escucharlo más detenidamente y tal vez ahora ya no existe más el viejo y querido casete que uno rebobinaba, ¿no? Ahora tiene la posibilidad de que cuando venían con el ratoncito de Europa, ¿no? Con el ratón uno va para atrás y enseguida recupera esa información. Calificadísimo, ¿no? Seguro. Borón, una palabra más que autorizada. Muy amigo de Hugo Cores, por ejemplo. Ángel, Edgardo, de los dos, las gracias. Gracias a usted. Estaba mandando unas fotos que nos envía Eduardo Bruno, ahora coloca allí en la red social de la Rueda Mariano, en Facebook, lo que fueron las manifestaciones en la jornada de anoche en la República Argentina, en protestas contra Macri, y nos pide, él es argentino, ojalá ustedes en Uruguay no cambien, y lo pone con mayúsculas, que el lenguaje de Internet significa gritar, ¿no? Porque también es otra realidad la que tenemos cercana, la de brutal Argentina, Macri, ¿no? Exacto, sí. Macri y Bolsonaro. Tenemos dos vecinos complicados, dos pueblos que están en lucha, porque obviamente vivimos sociedades antagónicas con gobiernos que han decidido pegar un fiscalazo brutal. En Argentina, vamos a decirlo así, Argentina se empobrece, se endeuda, y Macri se enriquece cada vez más. Y eso es un hecho. Ese es el hecho más grande. Nosotros este año va a ser un año importante, tenemos elecciones, y como decía recién el compañero Edgardo, ¿no? Yo creo que si Herrera se levanta de la tumba, yo no sé qué hace con los Gandini, con los Heber, que se siguen llamando nacionalistas.
Él fue el que firmó apócrifamente la carta de Alonso, ¿no? La pacificó, la dijo ella, digo, ¿no? Mi problema hoy es que no representan el nacionalismo. No, claro. No tienen nada, de nacionalistas no tienen nada. Ahora, o mejor dicho, son meros títeres sirvientes, ¿no? Son muñecos de ventrílocuo, ¿no? Y el ventrílocuo es Estados Unidos de Norteamérica. Trump, Obama, no importa, ¿no? Entonces, no les queda el calificativo de nacionalista. Mi estimado Edgardo Celar seguramente está templando la lonja porque se vienen las llamadas y él, bueno, siempre tiene aspiraciones de poder... Últimamente estoy muy deteriorado. No. Iba a decir que por lo menos 4 o 5 golpes seguidos mantener al ritmo, pero no. En casa, desde casa, compañero. Bueno, a ambos les agradezco la visita, la charla, y bueno, enfrentar esta realidad, ¿no? Sí. Y bueno, ponía el caso de Macri porque, bueno, está esa famosa esa manera de poder ver a lo lejos pero no ver de cerca, ¿no? Exactamente. Una cosa cortita. Al día siguiente del golpe de Estado en Chile, se titula en el diario algo que para nosotros es paradigmático y que tiene que incorporarlo todos, inclusive todas las nuevas generaciones. Aquí no se rinde nadie, carajo. Gracias, muchachos. Vamos a la pausa. Otros temas nos convocan. Estamos ya en el trámite final de esta rueda de Amargando de este 12 de enero, día de San Pancracio. Vamos a ver si vamos con el corresponsal que tenemos allí en esa romería, en esa feria popular que existe, donde uno puede comprar productos muy baratitos, ropa muy barata, zapatos muy baratos, y también, ¿por qué no? Bueno, para la cosa espiritual, darse una vueltita por la iglesia de San Pancracio y pedirle algún trabajo para alguien, ¿no? Velas para cuando hay corte de luz. Por ejemplo, y de todos los colores aparte, justamente. Hacia las velas de San Pancracio vamos a la vuelta de la pausa.